patrocinio de la sección de tecnología del Tiempo y de la revista Enter 2.0. Es de verdad un placer y un honor poder tener aquí sentado a Kevin Mitnick. How are you? I'm fantastic. Good to have you here. Estoy muy contento de estar aquí. We're going to ask you several questions. You're a very interesting person to interview. Entonces me van a interrogar. Yeah, you're going to be interrogated. Okay. ¿Cómo aprendió tanto sobre computadores y sobre redes telefónicas y cuáles fueron los primeros ataques que realizó cuando era todavía un adolescente? One of my early hacks dealing with telephones and Uno de los primeros ataques que hice cuando era joven, que involucraba teléfonos y computadores, fue el de hacerme pasar por operadora. Entonces el usuario normal marcaba buscando un número de teléfono y me contactaba era a mí. I said, by the way, we're doing a survey. Do you mind Y participating? me recuerdo que una de las pegas que le hice a una señora fue preguntarle que si quería participar en una encuesta que estábamos adelantando. Ella me dijo que sí. Entonces yo le dije, vaya busque el número que necesita y no me lo Why are pregunte. you calling me for the number? Go look it up. Cuando pasó de esos hacks a hacks más serios, como los de penetrar una red privada de una empresa, ¿qué buscaba? ¿Dinero, reconocimiento, fama? ¿Qué buscaba? The biggest motivation for my hacking was fun. Mi mayor motivación era diversión, curiosidad intelectual y el desafío de ser capaz de vencer un obstáculo. Esa era mi motivación, realmente ser capaz de burlar la seguridad. I wanted to become the best at figuring out how to get through security. My idol when I was a young boy was Harry Houdini, the magician. Mi ídolo era Harry Houdini, el mago. Yo lo veía escapar de jaulas, estar encerrado en cajas, esposado, sepultado bajo una cama de hielo y él podía salir. Yo quería hacer lo mismo en el ciberespacio. Lo que me motivaba no era el reconocimiento, y realmente lo hacía por diversión, por conocimiento y por entretenimiento. Kevin, ¿por qué no nos cuenta un poco cómo es ese mundo de los hackers en el cual usted estuvo involucrado? Yo quisiera saber, por ejemplo, si ustedes son contratados por bandas criminales, si hay mujeres entre los hackers, por qué una persona se vuelve hacker, qué tipo de gente es la que participa en esas comunidades de hackers. Well, today hackers are stereotyped. I mean, Hoy en día el hacker está estereotipado. Sin embargo, hay diferentes motivaciones. Por ejemplo, una persona curiosa con un computador portátil y una tarjeta para comunicaciones inalámbrica descubre que se puede colgar fácilmente a la conexión de Internet del vecino. Así, pues navega gratis. También está el espía industrial o el militar, pero realmente ser hacker o la palabra hacker es tener el conocimiento para burlar la seguridad o hallar esos huecos de seguridad en los sistemas operativos que siempre los hay, así como en el software y el hardware. and in the past, there weren't many women that were involved. En cuanto a las mujeres, antes no había muchas, pero ahora se ven en conferencias alrededor del mundo dictando charlas sobre seguridad. Women are now getting more interested in this type of technology. En algún momento de su vida, el FBI lo persiguió durante algún tiempo largo. ¿Cómo evitó ser capturado? ¿Cómo le subía? Y finalmente, ¿cómo lograron capturarlo? ¿Dónde lo ubicaron y cómo lo capturaron? I used to play cat and mouse with the American FBI. Fue una historia del gato y el ratón que jugábamos con el FBI. Fui un tonto, lo sé, en hacer lo que hice. Ahora, ¿cómo me les escapé? Pues yo tenía chuzados los teléfonos de los agentes encargados de los crímenes de cuello blanco en Los Ángeles. Instalé una cajita negra que monitoreaba la señal de los celulares locales. Así, pues siempre que se acercaban a donde yo estaba, un beeper en mi bolsillo me avisaba que los agentes estaban rondando. Siempre pude rastrear a los federales y era muy divertido y créanme que era todo un reto. I was really good at creating identities. I kind of knew Otra cosa que hacía era crear identidades, como cuando supuestamente trabajé en una firma de abogados. Allí utilicé el nombre de Eric Weiss, que era el nombre del mago Harry Houdini. Yo tenía buen sentido del humor, pero bueno, rápidamente aprendí que el FBI no tiene buen humor. I thought I had a sense of humor, but I was quick to learn the FBI has none. Finalmente, la forma como me capturaron fue porque un japonés a quien yo le había hackeado un computador en una firma en San Diego, colaboró mucho con el FBI, con los federales, y debido a que usé el celular me pudieron rastrear por ese medio. Kevin, usted pasó 5 años en prisión y 8 meses de esa condena fueron en aislamiento total porque pensaban que era muy peligroso. ¿Cuáles fueron sus momentos más difíciles en la cárcel y cómo hizo para sobrellevar todo esto mientras estaba confinado en un lugar donde estaba completamente aislado del resto del mundo?
Yeah, I was actually held for 8 months in solitary confinement. Imagine. Me tuvieron 8 meses confinado. Es como si a usted lo encierran en el baño de su casa durante 23 o 24 horas al día. La razón para dicho confinamiento fue que los fiscales de Los Ángeles le dijeron a la jueza que me condenó que si me acercaba a un computador o un celular mientras estaba bajo custodia, yo podría iniciar una guerra nuclear. Eso si llegaba a hackear los sistemas de seguridad estatal. Eso es algo imposible de hacer. Como la jueza no entendía mucho de tecnología, pues les creyó, puso la orden de que me mantuvieran en el hueco, que es como se conoce el confinamiento solitario. Para sacarme de la celda 1 hora al día, imagínese, y eso era como una película de horror. La condición era esposarme de pies y manos y hacerme caminar tan solo 3 metros para volverme a amarrar de la celda de al lado, solo para sacarme un ratico. Pasé 4 años y medio en detención antes del juicio. Fui el primer estadounidense en no tener el beneficio de una fianza y pasé un total de 5 años en prisión. Kevin, usted ha dicho muchas veces que recibió un trato injusto, que lo castigaron más de lo que merecía y que a la vez usted lamenta esas actividades que lo llevaron a eso. Pero sin embargo esas son las que le han dado la fama, las que les han dado el reconocimiento y en parte las que han hecho que usted lleve la vida que lleva hoy exitosa. La pregunta que le quiero decir es, a pesar de todo ese éxito que hoy tiene, este reconocimiento, si usted pudiera volver atrás, ¿repetiría lo que hizo? Definitivamente me arrepiento de mis actividades pasadas. Si tuviera una máquina para devolver el tiempo, aun si supiera que no iba a ser conocido por ser hacker, no me gustaría andar los mismos pasos. Aprendí de la forma difícil, lo sé. Ser un fugitivo, correr del gobierno durante 3 años, no ver la luz al final del túnel y haberle causado daño a la gente que hackeé, sin intención obviamente, porque de todas maneras nunca los conocí. Pero sí, definitivamente sí cambiaría el pasado, incluso si eso significara que tendría que renunciar a ser el hacker famoso que soy hoy en día. ¿Qué anécdota interesante tiene para contarnos de la época en la que estuvo en prisión, del tipo de gente que conoció, por ejemplo? It was really interesting because when I was in pretrial detention in Los Angeles. Fue interesante. Mientras estuve detenido en Los Ángeles, usted sabe que la mayoría de prisioneros son asaltantes de banco y traficantes de droga. Allí conocí a este hombre de Medellín, que hacía parte del cartel de la droga. Recuerdo que el tipo sabía de mis habilidades con los computadores. Se me acercó y me ofreció la increíble cantidad de $10 millones en efectivo, si después de que yo saliera me metía a los sistemas del gobierno para que él pudiera escapar. Eso era posible, de hecho sí es posible, pero yo por mi parte le dije, claro hombre, imagínese, ¿qué más le podía decir? De hecho, cuando me invitaron a Colombia, deseé que la persona que me habló por teléfono no fuera él, pues debía estar enojado porque nunca le ayudé. ¿Cómo cambió la vida? ¿Cómo cambió su vida? ¿Cómo logró ese cambio para llegar a ser la persona seria, la persona consultora en temas de seguridad, asesorando empresas que antes eran víctimas de sus hacks? Usted era considerada una persona peligrosa, a usted se le impedía usar celular, se le impedía usar computador. ¿Cómo fue ese cambio en su vida? No podía usar nada de tecnología que tuviera un transistor. Creían que yo era un MacGyver, una especie de MacGyver, que podía hacer una bomba con un chicle y una huepanela para poner al mundo patas arriba. Fue muy difícil y hasta gracioso que no pudiera usar un fax, un computador, un teléfono celular e incluso un ascensor sin el permiso del Departamento de Fianzas. Lo interesante fue que me contrataron como anfitrión de una feria tecnológica, una feria que se llama El Lado Oscuro de Internet, y tenía que valerme de otras personas para que digitaran teclas en mi computador. Fue tal la cosa que no podía leer ni mi propio correo electrónico. Incluso después de que me levantaron las restricciones, les pedí a las mismas personas que me ayudaron en la feria que revisaran mi correo y, por supuesto, pues me mandaban a freír espárragos. Kevin, usted suele decir que todas las defensas tecnológicas que adquieren las empresas, como antivirus y firewall, son inefectivas si el hacker está utilizando ingeniería social. ¿Por qué no nos cuenta un poco qué es la ingeniería social y cuáles son algunos de los ataques que usted realizó utilizando este método?
Yeah, no matter what technologies that No your importa company la has, tecnología yes, que su the empresa tenga, firewall, ya sea un antivirus, firewalls, etc., el elemento humano es más or poderoso que anecdote eso. to Es como los virus por correo electrónico, cuyos asuntos engañan al usuario y le hacen abrir los archivos adjuntos y ¡boom! Ahí viene el virus. En algunos casos, puede recibir una memoria USB por correo físico incluso. De pronto, su misma secretaria inserta esa memoria USB que aparentemente contiene algún tipo de presentación que usted necesita. Apenas la abre, también viene el virus. Lo que no se sabe es que detrás de ese virus puede ejecutarse un programa que deja al PC expuesto a un ataque a través de la red. También permite que un intruso tome el control de la red corporativa de forma remota. Una vez tiene el control, puede esparcir el acceso a esa misma red en toda la red y en todos los computadores. Así, la ingeniería social es una de las amenazas más grandes y para combatirla hay que entrenar a los empleados. Si usted no los entrena, no es cuestión de si lo van a atacar, es cuestión de cuándo recibirá un ataque. Les voy a mostrar una de las tarjetas más extrañas de presentación. Esta es la tarjeta de presentación de Kevin. Como ustedes lo pueden ver, tiene un diseño bastante particular, es de metal. Entonces yo le quiero preguntar a Kevin, ¿qué hay detrás de esta tarjeta? ¿Por qué esta tarjeta, Kevin? ¿Nos enseña, por favor? Esta tarjeta es única y la hice diseñar especialmente como tarjeta de presentación y es realmente un juego de ganzúas. Todas se pueden separar de la tarjeta y utilizarse para abrir un candado o una cerradura. Esta que tengo acá se llama barra de tensión y funciona así. Mira, hay que doblarla un poquito, después se inserta en la cerradura y luego, utilizando cualquiera de estas otras ganzúas, las guardas de la cerradura se empujan un poco y ¡plum!, el seguro se abre. Pensé que era algo único crear una tarjeta de presentación que sirviera para algo útil. Kevin, muchas gracias por estar aquí y les deseo el mejor de las suertes y gracias por acompañarnos en esta tarde. Muchas gracias por invitarme al programa.